Hola gente, ¿cómo están? Comenzamos con esta segunda parte del video sobre Fernand Braudel y las temporalidades de la historia. Ya en la primera parte estuvimos acercándonos un poco al tema, sobre todo abordando desde un nivel general lo desarrollado por Braudel en el libro El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. En este video propiamente avanzaremos con lo que Braudel sintetizó de alguna manera en el texto La larga duración que está en el libro La historia y las ciencias sociales. En dicho texto que Braudel escribe en 1958, el autor comienza planteando la existencia de una crisis generalizada al interior de las ciencias sociales que caracteriza la coyuntura científica en la que escribe. Dirá que el progreso en cada una de ellas, en cada una de las disciplinas, la acumulación de nuevos conocimientos, tiene como contracara un casi inexistente trabajo colectivo de convergencia entre las distintas miradas disciplinares. Cada disciplina entonces sigue en este momento preocupada por definir sus objetivos, sus métodos y sus alcances y enfocada en las disputas por marcar sus fronteras. Muy pocos investigadores aislados organizan algún tipo de acercamiento. Menciona, por ejemplo, a Levi-Strauss y su antropología estructural que teje vinculaciones con la lingüística y la historia. Sin embargo, cada una de las disciplinas busca captar el fenómeno de lo social en su totalidad, entrometiéndose así en el terreno de las ciencias vecinas, pero sin un trabajo de articulación y con un posicionamiento anclado en su propia mirada, en su propia perspectiva. De esta manera, en la introducción del texto, Braudel destaca la necesidad y la urgencia del acercamiento entre las distintas disciplinas. Por otro lado, Braudel afirma que las demás ciencias sociales no están al tanto de la crisis en el sentido de un cambio que ya atravesaba la historia desde los tiempos de la creación de la revista Anales. Esa transformación en el interior de la historia está vinculada al conocimiento de un aspecto central de la realidad que es la duración, los tiempos múltiples y contradictorios de la vida social, cuyos polos extremos son el instante y el tiempo de lento transcurrir. Por ello es necesario que desde las ciencias sociales se tome conciencia respecto de esta pluralidad del tiempo, lo cual es indispensable para una metodología común. De esta manera, Braudel se propone hablar del tiempo de la historia, dirigiendo su escrito especialmente a los académicos de otras ciencias sociales y humanas. Luego de esta parte introductoria del capítulo, el autor se propone entonces definir cada una de las tres duraciones propuestas. Es lo que hará entonces en el apartado 1, llamado Historia y Duraciones, que es el que específicamente comentaré en este video. En dicho apartado, Braudel comienza hablando del tiempo corto, que es el objeto por excelencia de la historiografía tradicional y su relato de corto aliento en el que los individuos y los acontecimientos son los protagonistas. El acontecimiento entonces está marcado por la corta duración, es superficial, engañoso, explosivo y tonante. Textualmente afirma que echa tanto humo que llena la conciencia de los contemporáneos, pero apenas dura, apenas advierte su llama. El tiempo corto entonces es el tiempo por excelencia del cronista y del periodista, cuya escala es la de los individuos y la de la vida cotidiana. Si bien la historia tradicional se circunscribe a los acontecimientos de carácter político y militar, en todas las formas de vida podemos encontrar este tiempo corto, en lo económico, social, en lo religioso, en lo geográfico, tanto así como en lo político. Pensemos como ejemplo de cada una de estas dimensiones los casos de una transacción, una manifestación popular, una peregrinación, una tormenta o la promulgación de una ley. A primera vista podemos pensar que la historia está compuesta por una masa de hechos concretos. Justamente ese es el tipo de historia que a muchos de nosotros nos han enseñado desde chicos. Una historia que se narra cronológicamente, describiendo hechos en donde generalmente determinados hombres, que suelen ser políticos y militares, son los protagonistas. Pero el autor dirá que esto no constituye toda la realidad ni el espesor de la historia, ya que el tiempo corto es la más engañosa de las duraciones. Ese es el motivo de la desconfianza en la historia tradicional que se confunde con la historia política, aunque esta última no tiene por qué forzosamente ser una historia acontecimental. Pero lo cierto es que, según este autor, la historia de los últimos 100 años, es decir, desde la segunda mitad del siglo XIX al momento que escribe Braudel, en 1958, esa historia de todo este periodo se ha concentrado casi exclusivamente en trabajar únicamente el tiempo corto.
El problema es que la asimilación de los documentos como fuentes históricas, documentos en los que suelen registrarse eventos políticos y militares, han hecho creer al historiador que solamente allí se contenía toda la verdad. Sin embargo, si nos remontamos a los siglos XVIII y principios del siglo XIX, podremos observar que los historiadores eran mucho más sensibles a las perspectivas de larga duración. Dentro de la historiografía francesa, las producciones de autores como Michelet y Burckhardt lo atestiguan, pero incluso Ranke, considerado el padre de la historia moderna, también compartía esta mirada más amplia. La historia de las instituciones, de las religiones o las civilizaciones y los estudios dedicados a la antigüedad clásica han sido para Brodel la única vanguardia superadora de esa perspectiva acontecimental. Son este tipo de estudios los únicos que han salvado a la historia en el último siglo, dirá el autor. Yéndose al siglo XX podemos encontrar ya una ruptura con las formas tradicionales, una ruptura sobre todo vinculada a la historia social, económica y cuantitativa, que produjeron una renovación innegable. Si para el historiador político el tiempo no era más que una sumatoria de días, analizar cuestiones tales como una curva de precios, una progresión demográfica, el movimiento del salario o el estudio de la producción y de la circulación exigen necesariamente de medidas temporales mucho más amplias. De esta manera aparece en escena un nuevo modo de relato histórico, que va a ser el de la coyuntura, del ciclo y del interciclo, con lo cual la escala abarca desde por lo menos una década hasta el medio siglo de los ciclos de Kondratiev, que Kondratiev fue un economista ruso que propuso la teoría de los ciclos económicos largos, ciclos recurrentes en la historia del capitalismo y que tienen una duración de entre 48 y 60 años aproximadamente. Aquí, si bien Brodel destaca la importancia de historiadores como Ernest Labrousse, que fue uno de los pioneros en la historia cuantitativa y que propiamente se abocó a la determinación de coyunturas sociales y económicas de mediana duración, si bien destaca estos logros, por otra parte afirma la necesidad de superar esta nueva historia coyuntural para poder analizar los ritmos de vida y de crecimiento que son mucho más lentos en el caso de las civilizaciones, de la ciencia, las técnicas, las instituciones políticas y los utillajes mentales, es decir, el conjunto de representaciones que componen el imaginario social de una época. La historia coyuntural debería haber conducido a la larga duración, dice Brodel, pero por el contrario observa un regreso en este momento hacia el tiempo corto. Pero más allá de estos tiempos coyunturales o cíclicos de mediana duración, podemos acercarnos a lo que el autor propone como una primera llave para acceder a la historia de larga duración: las tendencias seculares, es decir, movimientos más o menos largos de una duración no definida que muestran la tendencia general dentro de un siglo. Labrousse, por ejemplo, lo estudió en el caso francés en relación a los precios, observando un movimiento de alza en el siglo XVI y una tendencia a la baja de precios en el siglo XVII. Pero la segunda llave, la principal, es la del concepto de estructura, categoría distintiva de los procesos de larga duración. Brodel la define como una realidad que el tiempo tarda enormemente en desgastar, siendo alguna de ellas de una vida tan larga que se convierten en elementos estables en una infinidad de generaciones. Constituyen así las estructuras sostenes y obstáculos, dirá Brodel, límites que los seres humanos y sus experiencias no pueden sortear. Vamos primero con unos ejemplos que el propio autor nos comentará en la siguiente entrevista para luego finalizar el video con algunos otros ejemplos que el mismo autor nos deja en el texto. Je suis traversé par des phénomènes qui sont des phénomènes de très longue durée. Je parle une langue qui est la langue française remonte très loin. Je me rattache à une civilisation dont les racines s'en vont à des siècles en arrière, etc. Je pratique une religion qui, mon Dieu, existe depuis des siècles et des siècles. Donc je suis pris dans une partie de moi-même par une histoire qui est une histoire très ancienne. Continuando entonces en cuanto a los ejemplos de estructura en el texto, el primero de ellos es la coacción geográfica. Brodel afirma que el hombre es prisionero de los climas, las vegetaciones, la fauna y de la fijeza del marco geográfico de las civilizaciones. Como nota al pie podemos decir que en esta mirada el autor deja traslucir su posicionamiento respecto a la determinación que ve en la relación entre los seres humanos y el medio natural y social, una determinación del ambiente y del espacio que incide en el pensamiento y los comportamientos humanos. El autor ahí refiere, por ejemplo, al nomadismo propio de los sectores montañosos y la permanencia y el sedentarismo en ciertos sectores estratégicos de paso en la costa o en las llanuras.
Asimismo refiere a las ciudades y su duradera implantación y a la persistencia de largo tiempo de los caminos y rutas. Esta relación de determinación propuesta, sin dudas muchas veces se le ha criticado, ya que, por ejemplo, al enfocarse solamente en la quietud de la estructura no se hace hincapié en los cambios en esta relación, que también pueden ser producto de la larga duración. Pensemos en el caso de las transformaciones que los seres humanos provocan en el ambiente natural y en las consecuencias que estamos padeciendo hoy, después de más de 2 siglos de un modelo industrial del capitalismo que no deja de ser ecocida, ¿no? Pasando a otro ejemplo, en la dimensión de lo cultural, Brodel cita, entre otros, a Lucien Febvre y el concepto de utillaje mental como un ejemplo de estructura cultural. Entendido el utillaje mental como un conjunto de concepciones que presiden las artes de vivir, pensar y creer de una época. Sobre las estructuras de lo cultural también refiere a la persistencia de la civilización latina en las élites intelectuales aún hasta el siglo XIV, a la continuidad de la idea de cruzada religiosa hasta el siglo XIX, inclusive como una actitud de larga duración que atraviesa a las sociedades, y a la permanencia de un espacio geométrico pictórico en la pintura vigente desde el Renacimiento hasta la irrupción de otras corrientes como el cubismo recién en el siglo XX. También toma el caso de la ciencia y sus estructuras como construcciones de larga duración. El punto de vista geocéntrico del universo como concepción de larga data desde Aristóteles en el siglo IV a.C., que será impugnada recién por Galileo, Descartes y Newton entre los siglos XVI a XVIII. En la página 72 del texto finaliza esta ejemplificación en el terreno de lo económico, en el que podemos encontrar la continuidad de verdaderas civilizaciones económicas, viejos hábitos de pensar o actuar de marcos resistentes contra toda lógica. Aquí refiere al ejemplo más importante, al menos en relación al recorte histórico de nuestra cátedra, ya que toma el caso del sistema capitalista mercantil como una estructura de larga duración en lo económico. En sus propias palabras, Brodel razona al respecto de la siguiente manera. Consideremos muy próximo a nosotros, en el marco de Europa, un sistema económico que se inscribe en algunas líneas y reglas generales bastante claras. Se mantiene en vigor aproximadamente desde el siglo XIV al siglo XVIII, digamos para mayor seguridad que hasta la década de 1750, y durante siglos la actividad económica depende de poblaciones demográficamente frágiles, como lo demuestran los grandes reflujos de 1350 a 1450 y sin duda de 1630 a 1730. A lo largo de siglos, la circulación asiste al triunfo del agua y de la navegación, al constituir cualquier espesor continental un obstáculo, una inferioridad. Los auges europeos, salvo excepciones que confirman la regla, ferias de Champagne ya en decadencia al iniciarse el período, o ferias de Leipzig en el siglo XVIII, se sitúan a lo largo de franjas litorales. Otras características de este sistema, la primacía de mercaderes y comerciantes, el papel eminente desempeñado por los metales preciosos, oro, plata e incluso cobre, cuyos choques incesantes solo serán amortiguados al desarrollarse decisivamente el crédito a finales del siglo XVI. Las repetidas dentelladas de las crisis agrícolas estacionarias, la fragilidad, cabe decir, de la base misma de la vida económica, la función, por último, desproporcionada a primera vista de uno o dos grandes tráficos exteriores, el comercio del Levante del siglo XII al siglo XVI, el comercio colonial en el siglo XVIII. He definido así, o mejor dicho, he evocado, a mi vez, después de algunos otros, los rasgos fundamentales para Europa occidental del capitalismo comercial, etapa de larga duración. Estos 4 o 5 siglos de vida económica, a pesar de todas las evidentes transformaciones, poseyeron una cierta coherencia hasta la conmoción del siglo XVIII y la revolución industrial de la que todavía no hemos salido. Estuvieron caracterizados por una serie de rasgos comunes que permanecieron inmutables, mientras que a su alrededor, entre otras continuidades, miles de rupturas y de conmociones renovaban la faz del mundo. Finalizamos entonces este video comentando un poco esta invitación de Brodel a pensar en las distintas temporalidades de la historia, no quedarnos solamente con el tiempo corto, el tiempo tradicional, llevar a cabo este cambio de estilo y de actitud que él propone en relación a una nueva concepción de lo social que tenga en consideración los múltiples tiempos de la historia. Entonces, desde esa perspectiva, le voy a decir que en estas líneas lo que hizo fue definir el oficio del historiador
Y la historia en ese aspecto no es una ciencia fija ni una ciencia estable, sino que va cambiando, se transforma en razón de sus propios movimientos, dirá Brodel, y es en ese aspecto la sumatoria de todas las historias posibles. El único error sería entonces elegir una sola historia, una sola dimensión de la historia en el enfoque a expensas de las demás. Así que bueno, terminamos con el video y muchas gracias por escuchar hasta acá. Nos estamos viendo. Saludos, que anden muy bien.